Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí en casita, aquí prendiendo su computadora, la televisión, no sé. Pero gracias por estar en Iglesia Vida, poder aprender juntos del Señor, poder juntos alabar al Señor, que ese es nuestro deseo, que cuando terminemos podemos adorar a nuestro Dios y aprender de Él. Antes de pasar al tiempo de la alabanza, me gustaría regalarles un versículo que es de mucho ánimo. Dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: alégrense en la esperanza. Y yo les animo a que podamos estar gozosos, alegres, porque tenemos una esperanza en Cristo. Y eso es lo que nos dice el versículo. Alégrense en la esperanza, dice. Muestren paciencia en el sufrimiento. Y ahora en este tiempo que estamos pasando encerrados, dice que mostremos paciencia, tranquilidad. No pasa nada, el Señor tiene todo en control. Tenemos que estar gozosos. El gozo tiene que ser mucho mayor que el sufrimiento, dice la palabra de Dios. Y dice: perseveren en la oración. Mis queridos hermanos y amigos en Cristo, si nosotros estamos constantemente en oración, vamos a poder experimentar el gozo, esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y la paciencia va a ser mucho mejor para nosotros. Así que te animo a que puedas aplicar este versículo en nuestra vida y que lo podamos llevar a cabo día con día. Así, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces con este tiempo de alabanza. Por favor, ahí ponte de pie, canta al Señor, glorifiquemos a Dios. Buenos días, Iglesia Vida, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente ahí desde su hogar. Así que vamos a tomar este tiempo para alabar al Señor. Yo le invito a que nos acompañe cantando y exaltando el nombre de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos el día de hoy, porque tú nos has resucitado espiritualmente, Señor, nos has dado nueva vida, y el día de hoy vivimos por ti. Queremos cumplir lo que tu palabra dice, que todo lo que respira alabe al Señor. Y hoy te vamos a alabar, Señor Jesús. Amén. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mí caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Me llamaste y yo resucité, oh, oh, de las tinieblas a tu gloriosa luz. Así es, amén. Por tu gracia la que me salvó, y ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa
y mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarme. Tu amor es todo lo que respiro, me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro que ahora veo, mi nombre escuché. Amén, que yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité, de las tinieblas a tu gloriosa luz. Amén. Y hoy que estamos vivos, Señor, para ti, queremos alabarte. Por siempre te alabaré, Señor. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, Señor, mi Dios. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amén. Por siempre a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, mi Dios. Amén. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Oh, hermanos, levantemos al Señor. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, Señor. A ti, Señor, a ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amén.
noche te cantaremos. Bendito seas Dios. Aleluya. Amén. Te alabamos, Señor. Digno Cordero, santo, eres tú, Señor. Queremos, Señor, que nuestra adoración sea un estilo de vida. El bendecirte, el adorarte todos los días. Iglesia Vida, ahí desde su hogar, acompáñanos a adorar al Señor. Yo le invito que en este tiempo no se distraiga. Si usted quiere y en su casa, yo le invito, adore al Señor. Si usted quiere levantar sus manos, puede hacerlo. Si usted quiere doblar su rodilla, también está bien. Recuerde que sea nuestro corazón el que adore a Dios, porque Él es digno. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que Él es digno de suprema alabanza. Démosle a Dios suprema alabanza y adoración. Te bendecimos hoy, Señor, mi Dios, por siempre y siempre, Dios, tú eres digno, Jesús. Amén. Oh, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está, para declarar: santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén. Tú eres digno, Señor. Una vez más, digno, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno, digno es el Cordero Santo, 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 santo es Él. Hoy levantamos nuestras manos a Él, nuestra alabanza al que
lugar. Te exalta, Señor, te adora, oh Dios, porque eres digno, Cordero Santo y digno, fuerte, admirable, inigualable Dios. Te adoramos, Jesús, oh Dios. Tu iglesia te adora, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Iglesia Vida, exalta al Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres digno, Cordero inmolado. Bendito sea, Señor. Una manera de expresar nuestra adoración a Él también es declarándole nuestra confianza. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y hoy nos declaramos, Señor, totalmente dependientes de ti. Te necesitamos, Señor. Eres el aire que respiramos. Eres quien da sentido a nuestra vida, Señor, a nuestro existir. Y hoy queremos declarar esto, Señor, que en ti somos fuertes, en tu gracia, Señor, podemos levantarnos. En tu misericordia, Señor, podemos movernos. Y es precisamente por eso, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana que estamos hoy aquí, para bendecirte y adorarte, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, no, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la
en su presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe. Dígale conmigo al Señor: en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Él es rey. Él es rey. Hoy declaramos esto, Señor, que tú eres nuestra roca firme. Hoy confesamos, Señor, que en ti, Señor, todo lo podemos. En ti, Señor, podemos cruzar al otro lado. No importa la tempestad, tú mandas calmar las aguas, Señor. Y a cualquiera de mis hermanos que esté pasando por alguna situación difícil, tú conoces, Señor. Y yo te pido, Dios, que te reveles aún más a ellos, que les hagas sentir tu amor, tu fortaleza. Hermanos, mientras nosotros adoramos al Señor, Él nos fortalece. Mientras nosotros bendecimos su nombre, Él es bueno y Él está aquí también para nosotros. Es una relación que tenemos contigo, Señor. Es una relación que tenemos con Él. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestra roca firme. Te amamos, Señor, y te adoramos hoy. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos. Ahora dispongámonos, por favor, para escuchar su palabra. Prepare su corazón y los dejamos ahora con el pastor Rubén Fonseca para que reciba la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hola, hola, buenos días, Iglesia Vida. Hoy es domingo 3 de mayo del año 2020. Vamos a continuar con nuestro culto de adoración. Muchas gracias a nuestros hermanos, a Jesús, a Adriana y a Abraham, por habernos dirigido en alabanza. Vamos ahora a orar y a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias, Señor Dios, por estar en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos desafíes. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces. Estamos en estas semanas repasando o estudiando biografías de personajes bíblicos. Hoy vamos a estudiar a uno, en realidad son dos, pero es un matrimonio. ¿Cuál es uno de los procesos que Dios utiliza para formarnos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este aspecto para nuestra vida? ¿Para qué nos forma Dios? ¿Qué personas pone Dios en nuestra vida precisamente para eso? Para formarnos, para enfrentar la vida y también para que le sirvamos con excelencia. Esperamos que al final de esos 30 minutos, si eso me lleva, habremos respondido estas preguntas. ¿Quiénes son estas dos personas? Tal vez por ahí las viste a la pasada. Aparecen allí como un tanto anónimas, pero aunque sean desconocidas para el mundo, son bien conocidas por Dios y Dios quiere que tú también las conozcas en esta mañana. Estas personas son Priscila y Aquila. No sé si por ahí los viste. Hay unos cuantos pasajes que nos hablan de ellos, pero esos pequeños detallitos, esos pequeños chispazos que están en el gran tesoro, son una joya de la palabra de Dios que nos va a enseñar una gran lección hoy. Vamos a comenzar entonces. Dice el historiador romano Cayo Suetonio, es muy antiguo, Cayo Suetonio escribió la historia de los 12 Césares, 12 emperadores y gobernantes del Imperio Romano. Uno de esos Césares, Augusto, llamado Claudio, gobernó por ahí del año 40 y tantos al 54, que fue cuando se murió.
Este emperador Claudio tuvo varias cosas interesantes en cuanto dentro de lo que es el movimiento del cristianismo, influyeron algunas cositas. Una de estas es que entre el año 49 y 50 después de Cristo, había un alboroto tremendo entre los judíos que habitaban en Roma, que decidió expulsarlos a todos. Y dice Cayo Suetonio que Claudio decidió expulsar a todos los judíos por causa de un tal Crestos, dice. Sabemos por unos historiadores después, posteriores a esto, que el drama que había entre los judíos de Roma era por causa de Jesucristo. Conforme tú lees el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a encontrarte que cuando Pablo predicaba el Evangelio, judíos se convertían y los que no se convertían levantaban un tumulto contra los cristianos y los perseguían y los echaban de la ciudad. Te vas a encontrar eso en los viajes de Pablo y sucesivamente en otros personajes. Así que algo así sucedía en Roma. Había entre los judíos de Roma una gran discusión acerca de este Cristo, Crestos, dice Cayo Suetonio. Así que Claudio no quiso saber nada y expulsó a todititos los judíos de Roma. Y no quiso saber nada. Por ahí del año 49-50. Fue en el año 54 cuando murió Claudio, cuando ya los judíos que habían sido expulsados podían regresar entonces a Roma. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque tiene que ver con nuestros personajes, los que vamos a ver hoy, Aquila y Priscila. Vamos a ver qué significan sus nombres. Aquila es simplemente el nombre águila. Eso significa Aquila, águila. De ahí viene nuestra palabra águila. Y Priscila, ahí les tengo malas noticias a las Priscilas. Priscila es un diminutivo de una palabra que es prisca. Cuando Pablo saluda en 2 Timoteo el capítulo 4 dice saludos a Prisca y Aquila. Prisca es el nombre completito. El diminutivo de Prisca es Priscila. Prisca es una palabra latina y es el femenino de priscos. Priscos es viejo, antiguo, eso significa. Entonces, no se me asusten las Priscilas. ¿Quieres decir, Rubén, que yo soy una viejecita, una antigüita? Bueno, en realidad podríamos traducirlo venerable, una mujer venerable. ¿Qué tal? Se oye más bonito, ¿verdad? Así que Águila y esta mujer venerable son estos dos personajes que vamos a ver ahora. Los vas a encontrar por primera vez en Hechos capítulo 18 versículo 1. Dice que Pablo llega en su segundo viaje a Corinto. Te voy a platicar la historia. Vamos a ver su historia y después vamos a buscar una aplicación para nuestras vidas. Dice en Hechos capítulo 18 versículo 1 que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es muy importante esto. ¿Ya viste por qué empecé con Cayo Suetonio? Esto fue entre el 49 y 50 más o menos. Así que dice el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo se encuentra con Priscila y Aquila en Corinto y trabaja con ellos porque eran del mismo oficio. Admirable este Pablo, que siendo un hombre muy sabio, de mucho estudio, no tenía ningún problema en trabajar en lo que es su oficio, hacer tiendas. Vamos a seguir entonces. Hay una cuestión acá, dice que unos cuantos versículos, versículo 5, ya dejamos entonces a Pablo con Priscila y Aquila haciendo tiendas. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia a Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que, vamos por partes. En resumen, la trayectoria de Aquila y Priscila. Ellos vivían en Roma. Ellos tenían su negocio en Roma, estaban establecidos, tenían su casa, tenían su negocio, hacían tiendas muy bien establecidos. No se sabe, porque la palabra de Dios no nos dice, no se sabe si ellos ya eran creyentes cuando llegaron a Corinto y conocieron a Pablo o si no lo eran. Hay algunas cositas y algunas personas que nos hacen pensar que posiblemente, solamente podemos hablar de posibilidades, sí eran creyentes, porque eran los judíos incrédulos los que siempre armaban los alborotos. Así que al ser judíos fueron expulsados y es importante que consideres esto.
No se podían llevar su casa, no se podían llevar sus muebles, sus pertenencias, no podían llevarse su negocio, más el poco dinero que pudieron conseguir e irse de la ciudad. Así que lo perdieron todo, en pocas palabras, perdieron su casa y perdieron su estabilidad. Ahora, en el mapa, si tú puedes ver, está Italia, Roma, está Corinto y está Éfeso. Esas son las 3 ciudades que vamos a ver. En aquel tiempo no era como que de Roma nos vamos a Corinto y ya está, como si nos fuéramos de aquí a Magdalena o a Tepatitlán, ¿no? En carretera y todo, ¿no? Había que cruzar el mar Egeo, me parece, si mal no recuerdo, o darle la vuelta por el norte allá a Italia, a Ilírico, lo que actualmente es Yugoslavia. En fin, perdieron todo. Posiblemente si ellos eran cristianos, lo perdieron por amor a Jesucristo. Así que ellos fueron a dar a Corinto y ya sabes, allá se encontraron con Pablo. Ahora, dice de Pablo en el capítulo 18 que Pablo, dice que estaban trabajando con ellos. Dice que Pablo, capítulo 18, versículo 11, se detuvo en Corinto 1 año y 6 meses. Y pues Priscila y Aquila se establecieron en Corinto, establecieron su casa, su negocio, conocieron a Pablo, aprendieron de Pablo, fueron discipulados por Pablo, aconsejados por Pablo, ayudaron a Pablo, sustentaron a Pablo muy posiblemente, porque te acuerdas que dice que Pablo ya estaba entregado a la predicación, posiblemente sustentaron a Pablo. Y Pablo, en Romanos capítulo 16, que ahí vamos a terminar el mensaje de hoy, dice Pablo de Priscila y Aquila que eran sus colaboradores. Así que, ¿en qué colaboraban? En lo que ya mencionamos, posiblemente lo sustentaban, pero también aprendían de Pablo a predicar el evangelio, a comunicar el mensaje, a discipular, a aconsejar y a organizar la iglesia en Corinto. Aprendieron eso de Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 18. Seguimos con la trayectoria de Priscila y Aquila, pero en este caso relacionado con Pablo. Ya tenían 1 año y medio establecidos en Corinto. Hubo una bronca ahí después en los versículos. Y dice que muchos días después estuvo también Pablo y decidió partir de allí. Es decir, no sabemos si esos muchos días son semanas, meses, pero posiblemente estuvieron en Corinto, Priscila y Aquila, entre 1 año y medio y 2 años. Dice versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido allí aún muchos días, después se despidió de los hermanos en Corinto y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Así que Pablo tomó a Priscila y Aquila y dice que viajó y se fue a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, estuvo un tiempito en Éfeso y luego Pablo se fue a Antioquía para terminar lo que es su segundo viaje. Pero a Priscila y Aquila, a quien estamos considerando hoy, los dejó en Éfeso. Qué interesante. ¿Qué pasó en Éfeso? Bueno, allí los dejó. Ellos continuaron la obra del evangelio en Éfeso. Lo más probable es que establecieron su negocio de hacer tiendas, se establecieron en su casa. Y cuenta el pasaje que allí llegó un hombre llamado Apolos, un experto, predicador, sabía mucho el conocimiento de la palabra de Dios, pero todavía no conocía a Cristo. Así que dice el texto que Aquila y Priscila tomaron a Apolos y ya lo actualizaron en cuanto al conocimiento del mensaje del evangelio. Fue de mucha bendición y él queriendo ir a Corinto, Priscila y Aquila le dieron una carta, dice, para recomendarlo con los hermanos de la iglesia en Corinto, en la que ellos habían estado. Así que Apolos fue para allá y allá fue de mucha bendición. Despuésito, Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje. ¿Qué tal? ¿Ya los dormí? Acá ya se nos durmió, no voy a decir nombres. En su tercer viaje Pablo regresa a Éfeso. Mira, muy interesante esto. Y desde Éfeso, Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Y en esa carta, al final de la carta, empieza a mandar saludos. Qué curioso que le dice a la iglesia de los Corintios en Corinto, les manda saludos Priscila y Aquila y la iglesia que está en la casa de ellos. Les manda saludos a ustedes
que están en Corinto. Eso lo puedes ver en la primera carta a los Corintios. Así que ya establecidos en Éfeso, Priscila y Aquila tenían su casa y tenían una iglesia en su casa. Admirable de parte de ellos, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante. ¿Qué pasa después? En su tercer viaje, Pablo, no sabemos en qué parte, porque la Biblia no lo muestra, lo que vimos es que el emperador Claudio muere en el año 54 y entonces Priscila y Aquila regresan a Roma. ¿Cómo es que sabemos que regresaron a Roma? Porque mientras Pablo, después de dejar Éfeso, se fue por la parte de arriba de Troas, Filipos, Macedonia y regresó a Corinto, mientras estuvo en Corinto, ahí te va una buena, Pablo escribe la epístola a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y a la hora de los saludos, en el capítulo 16, habla de la hermana Febe y luego menciona, saludad a Priscila y Aquila, dice, y a la iglesia que está en su casa. Así que Priscila y Aquila estuvieron un tiempo en Éfeso y después de la muerte del emperador Claudio, regresaron a Roma y en Roma se volvieron a establecer su casa, su negocio y una iglesia en su propia casa. Tanto que Pablo les manda saludos a ellos y a la iglesia que tienen en Roma. ¿Cómo es? Ahora, va a ser importante estos pequeños detalles de las fechas, porque se cree que la epístola a los romanos se escribió más o menos en el año 57. Va a ser importante esto de los años por un detallito que ahorita vamos a ver. Muy bien, ya vimos entonces el trayecto de Priscila y Aquila desde Roma, donde perdieron todo, posiblemente por Cristo. Van a Corinto, ahí conocen a Pablo, aprenden mucho de él, colaboran con Pablo, le salvan la vida, dice en algún momento. Después Pablo se lo lleva a Éfeso y allí los deja. Pablo se va a Antioquía y en Éfeso Priscila y Aquila se establecen y hacen la obra del ministerio. De regreso, Pablo escribe a los corintios. En algún momento de eso, mientras Pablo se iba a Corinto, ellos se fueron a Roma. Y después Pablo desde Corinto escribe la epístola a los romanos. Ya los volví locos, ¿verdad? Con tantos, como decía, sabías que la gente sigue diciendo que tú estamos locos, ¿verdad? Muy bien, ese es el trayecto de Priscila y Aquila. Admirable. Ahora, dice el apóstol Pablo reconocía que él solo no podía hacer la obra de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. No podemos hacerlo solo, necesitamos quien nos ayude, necesitamos quien nos apoye en lo que hacemos. Por ejemplo, habla de los filipenses, cuando les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿te acuerdas? Pero después les dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo de... Así que Pablo, aunque decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él sabía que era bueno tener esta ayuda de otras personas y con gusto lo ayudaban a otras personas. Ahora, ¿qué aplicación podríamos darle a la vida de Priscila y Aquila? ¿Qué lección tiene para nosotros hoy? Bueno, podríamos, tratando de responder las preguntas del principio, ¿cuál es uno de los trayectos? Uno, puede tener muchos, uno de los trayectos que Dios utiliza para formarnos, para prepararnos para enfrentar la vida, para prepararnos también para que no la desperdiciemos. Dice claramente el Señor Jesucristo que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de él y del Evangelio la hallará. Ya hemos dicho en otras ocasiones que no se refiere solamente al hecho de morir, sino de vivir para Jesucristo. Si tú te decides conocer a Jesucristo y seguirle con fidelidad, no vas a desperdiciar tu vida. El hecho de pensar que tienes un mejor plan para ti que el que Dios tiene para ti y te decidas seguir tu propio plan, el Señor Jesús lo dice claramente, vas a desperdiciar tu vida y al final de tu vida vas a terminar diciendo como el libro de Eclesiastés, como dice, que miras para atrás y ¿qué hice con ella? No tengo placer en mi vida, un desperdicio. Ok, vamos a aplicarlo de esta manera. Vamos a utilizar las ciudades de Priscila y Aquila como los puntos de aplicación para nuestra vida hoy. Por ejemplo, tu Roma. Para Priscila y Aquila tenemos los dos aspectos, si eran creyentes o si no eran. Vamos a empezar con el que si no eran. Si no eran creyentes en Roma,
esto nos puede suceder a nosotros cuando decidimos vivir de espaldas a Dios, cuando decidimos no atender a su llamado, cuando decidimos hacer de nuestra vida un papalote y echarlo a volar como nos dé la gana, como decimos allá en mi rancho. Entonces, cuando viene la tragedia en nuestras vidas, a veces, por eso dice Proverbios, el hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de mi tragedia? Está en el mismo lugar donde lo dejaste, allá afuera. Fuera de tu vida, fuera de preguntarle, fuera de tomar decisiones. Nunca lo consultaste. Simplemente te lanzaste por allí y esperándole, pues, ay, ojalá y Diosito me ayude, pero estabas haciendo todo contrario a lo que Dios tenía para ti. Luego te alcanza la tragedia y te quedan dos opciones. Te amargas contra Dios, te enojas contra Él o miras hacia Él. En tu Roma, por decirle de esta manera, tal vez ya te alcanzó la tragedia. Amigo, que tal vez es la primera vez que nos vemos o que nos vemos, me estás viendo a través de la pantalla. Tal vez esta sea tu situación. Tal vez la tragedia ya te alcanzó. Tal vez te has preguntado o tal vez hasta te has rebelado y enojado con Dios hasta con un puño en alto, exigiéndole a Dios que te responda por qué permitió la tragedia en tu vida. No está mal preguntarle a Dios. Lo que sí está mal es exigir o pensar que Dios te debe una respuesta. Dios no le debe nada a nadie. Pero puedes optar por guardar silencio, sentarte, humillarte delante de Dios, clamar a Él y pedir socorro. Tal vez te preguntaste, ¿dónde está el amor de Dios en esto? El amor de Dios está en que Él envió a Jesucristo a morir por tus pecados en la cruz para salvarte. Todo este tiempo de tu vida, Él ha estado buscándote, pero no has atendido a su voz. Y tal vez este es el momento para que atiendas a su voz. El gran amor de Dios por ti es que Él quiere salvarte. El mayor problema que tenemos es el pecado que nos separa de Dios. Y esta es tu gran oportunidad. Baja el puño, siéntate, humíllate y clama al Señor. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es tu oportunidad. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no quiere derramar su ira sobre ti. Hoy tienes la oportunidad de pedirle salvación. Dice Juan 5:24, el que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo Dios te pide que tú confíes en Él, que tú le creas que eres un pecador, estás perdido y que Él te ha provisto de un Salvador, Jesucristo. Lo único que Dios te pide es que tú confíes en Él. Ahí donde estás, vamos a hacer algo. Créele a Dios, clama a Él, pídele que te salve. Esta es tu oportunidad, podría ser esta tu última oportunidad. Vamos a hacer algo, ahí en tu lugar, ahí donde estás viendo esto. Cierra tus ojos, ¿tú le crees a Dios? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz? Créele. El Señor te manda que te arrepientas y manda que también le creas. Si tú le crees y te pido que lo hagas, el Señor te pide que lo hagas, cierra tus ojos ahí en tu lugar y clama a Él. Y dile con todo tu corazón, Señor Dios, perdón, soy un pecador. Señor, perdón. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó. Perdóname, Señor, soy un pecador. Ven, Jesús, a mi vida y sálvame. Jesús, sálvame. Yo sé que soy un pecador y que estoy perdido. Señor Jesús, yo creo en ti. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdóname mis pecados, regálame la vida eterna.
te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor Dios, por tu gran amor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el aspecto de tu Roma en el caso de que aún no hayas confiado en Jesucristo y te alcanzó la tragedia. Perdiste a un familiar, un ser querido, tu trabajo, tu casa, tu carro, lo que sea. Y hasta presumimos el dicho de que me falta todo menos Dios, pero vivimos de espalda a Dios. No puede ser así. Ahora, si ellos ya eran creyentes y por amor a Jesucristo, por andar predicando, perdieron todo. Mira, dice en Hebreos capítulo 10 que hubo personas que perdieron todo con gozo, sabiendo que lo que acababan de perder no es nada comparado con lo que el Señor tiene para ellos, que el Señor no es deudor de nadie y que el Señor tiene grandes cosas para ti, que lo dejas todo por seguir a Cristo. Así que no leemos mucho de Priscila y Aquila en Roma, pero tampoco leemos ni una queja. Si tú vas siguiendo a Cristo y te sucede algo inesperado, la culpa es de Bagatel, decía antes el anuncio. Si te sucede algo inesperado, tú puedes confiar que Dios tiene cuidado de ti y que Él tiene un propósito siempre para su gloria. Mira, los sacó de Roma. Mira, vamos a observar. ¿Y a quién fueron a conocer? ¿Qué hubiera pasado si no los expulsan de Roma? ¿Te diste cuenta a quién fueron a conocer? A Corinto. Nada más y nada menos que a Pablo. Ahora, tu Corinto, ya te saca el Señor, te alcanza una tragedia, algo te hace moverte de tu lugar, de tu zona de confort donde estabas, y te tiene que mover a Corinto. Y allá vas como el chavo, uno pateando cosas y todo yo. Pero llegas a Corinto, vámonos como si fuéramos Pablo, como si fuéramos Priscila y Aquila, ¿no? Llegas a Corinto y allí te tiene el Señor preparado al siervo que te va a instruir en su palabra, que te va a preparar para enfrentar la vida. ¿Cómo ves? Ahí se encuentran con Pablo, ahí Pablo los forma y ahí Pablo les enseña a ser personas de influencia, porque en Romanos capítulo 16 dice que son sus colaboradores, así que son influenciados por Pablo, trabajan con Pablo, sustentan posiblemente a Pablo y aprenden a hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la iglesia, la salvación del perdido y la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que crezcas en el conocimiento de Dios, que te dupliques en otro, que prediques el evangelio y que hagas crecer la iglesia de Cristo. Así que ellos aprendieron del mismísimo apóstol Pablo, estuvieron entre 1 año y medio y 2 allí en Corinto, y luego Pablo se los llevó a Éfeso, ¿te acuerdas? Es decir, primero Roma, la prueba de la fe; Corinto, el lugar de formación; y tercero, Pablo los lleva a Éfeso y allá los dejó. ¿Te diste cuenta? ¿Y qué hicieron en Éfeso? A ver, no los escucho. ¿Qué hicieron en Éfeso? Volvieron a lo suyo, su casa, su trabajo y la iglesia del Señor. Éfeso era un lugar clave en Asia Menor. De Éfeso se cree que salió la mayor parte de discípulos que fue a predicar el evangelio por todo Asia Menor. A Pérgamo, a la Odisea, a Tiatira y muchos otros lugares de lo que fue Asia Menor. Tan importante era Éfeso que mira que fundó Pablo el lugar, estuvieron Priscila y Aquila, después llegó a Apolos se fue a Corinto, pero después Pablo envió a Timoteo a Éfeso y tiempo después el mismísimo apóstol Juan estuvo en Éfeso. Así de importante era ese lugar, era estratégico para Asia. Ahora, ¿te acuerdas que te dije, considera el tiempo? Priscila y Aquila estuvieron con Pablo entre 1 año y medio y 2 años y nada más. Luego Priscila y Aquila van a Éfeso, Claudio muere en el año 54, ellos ya pueden regresar a Roma. ¿Cuánto tiempo estuvieron Priscila y Aquila en Éfeso? No sabemos. Pero el tal Gallo que se menciona, Galión que se menciona en el capítulo 18, gobernó entre el 52 y el 53. La bronca que tuvo Pablo en Corinto fue en esa época. Así que posiblemente
Priscila y Aquila estuvieron en Éfeso alrededor de 3 años, nada más. Posiblemente un poquito menos, un poquito más. Nada más 3 años y se regresaron a Roma. ¿A qué voy con esto? En Éfeso ellos ya empezaron a hacer solitos el ministerio. Y fueron de muchísima influencia a la gente de Éfeso y a la gente que pasaba por allí. ¿De quién aprendieron a ser influyentes? Del apóstol Pablo. Y empezaron a hacer la labor para la que fueron preparados. Primero que nada, enfrentar la vida y servir al Señor, duplicarse en otros. Así que después ellos regresaron a Roma. ¿Y qué hicieron en Roma? La expansión. Va de nuevo. En Roma al principio la prueba de fe, cuando lo pierden todo, pero porque Dios los movió a un lugar donde iban a conocer a quien los formó en Corinto. Su formación. Éfeso fue el inicio de su ministerio. Al regreso a Roma fue la expansión ya del ministerio. Ahora, quedamos en que iba a haber una aplicación práctica. ¿En qué etapa estás tú? ¿Estás en Roma todavía? ¿En la prueba de fe? ¿En la que el Señor tal vez te tiene encerrado en tu casa ahora? Tal vez te quitó esto, te quitó lo otro, para ver si así levantas tus ojos y lo miras a Él. Para ver si así realmente te pones a estudiar y a meditar en su palabra. Para ver si así buscas en la Biblia algo en relación con el problema por el que estás pasando, para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que sepas qué tienes que hacer con respecto a eso. ¿En qué etapa estás? ¿En la prueba de la fe? ¿Estás en la prueba en la etapa de tu formación? ¿Estás en tu Corinto? Mira, Pablo estuvo con ellos entre 1 año y medio y 2. No sé si alcanzas a ver las sillas allá atrás. ¿Se alcanzan a ver, tocayo, las sillas allá atrás? Están vacías. Porque Dios ha querido llevarte de regreso a tu casa. Ya lo hemos dicho antes. El primer ministerio de cada creyente en la iglesia empieza en su casa, no en la iglesia. Una hermana una vez me habló diciendo: por favor, ayúdame con mi esposo. Amigos queridos de hace muchos años. En su iglesia era un santo, muy activo, muy querido por todos, pero en su casa un desastre. Se estaba cayendo su casa a pedazos. Su familia era un desastre. Hasta que el pastor lo agarró y lo sentó y con mucho dolor en su corazón le pidió: deja todo en la iglesia y regrésate a tu casa y ponla en orden. Como dice Samuel Pérez Millos, ¿quieres que tus hijos anden en los caminos de Dios? Este es el momento para que tus hijos vean que Dios está en tus caminos, que tú oras, que tú lees y que tú les enseñas la palabra de Dios tal y como Dios te lo manda. Esa es la etapa de tu formación. Así que Dios te tiene en tu casa para eso. Ese es uno de los propósitos, posiblemente. Ahora, mira, ¿cuánto tiempo has estado posponiendo el estudiar la palabra de Dios, el pasar tiempo con las personas que Dios puso en tu vida para formarte? Así como Dios trajo a Priscila y Aquila a Corinto para que Pablo los formara, no pierdas el tiempo. Las personas que Dios va poniendo en tu vida, porque no va a poner solo una, va a poner varias, es por poco tiempo. Cuando vemos el proceso de las personas, te vas a dar cuenta que máximo duraban 3 años. El Señor Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, Pablo estuvo con ellos 2. ¿Ves? Y Priscila y Aquila estuvieron en Éfeso alrededor de 3 años. ¿Cuántas veces las personas que Dios puso en tu vida te han llamado para un discipulado, para estudiar la palabra de Dios, para enseñarte a orar, para introducirte al ministerio, y tantas veces lo has pospuesto? No lo hagas más. Tú no sabes cuánto tiempo Dios los va a tener cerca de ti. Aprendamos esta lección hoy. Tal vez estás en tu Corinto, en tu tiempo de formación. Y te voy a preguntar algo. ¿Serías capaz de hacer la obra del ministerio por ti mismo? Ese sería tu Éfeso. ¿Serías capaz de eso? Porque ese es el fruto del tiempo de tu formación. Porque ese es el propósito de los pastores en la iglesia y de los maestros: prepararte para la vida, para que hagas el ministerio. ¿Serías capaz de hacerlo por ti mismo ya? No estoy diciendo que dejes de depender de la iglesia, eso no puede ser. Necesitas depender de la iglesia, pero ahí está la cuestión. Porque
Por ejemplo, cuando Dios estaba con Moisés, Dios hablaba con Moisés y Josué veía. De pronto, capítulo 1, llega Dios con Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora somos tú y yo. ¿Qué pasaría si un día Dios te dice eso? Ya no tienes quien te enseñe, ahora somos tú y yo. Aprovechaste el tiempo, exprimiste, se vale exprimirlos, ves en esto, al que Dios puso en tu vida para instruirte. Dios no te preguntó si te caía bien o te caía mal. Si tiene conocimiento de la palabra de Dios, si tiene un comportamiento con respecto, conforme a un siervo de Dios, es el que Dios ha puesto para instruirte. Y tal vez lo has estado menospreciando. No lo hagas más, porque no lo vas a tener para siempre. Ahora, ¿estás listo para tu Éfeso? Porque el siervo de Dios en la iglesia te va a preparar para enfrentar la vida, para que aprendas a depender de Dios, para que aprendas a consultar a Dios, para tomar decisiones y también para entender sus propósitos con lo que sucede en tu vida como hoy en día. Así que ese sería tu Éfeso, cuando tú ya solito puedes hacer la obra del ministerio, no como un llanero solitario, sino sabiendo que necesitas ser interdependiente con otros hermanos. Si tú puedes hacer ya la obra del ministerio por ti solito, ahí va la gran pregunta, porque Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Ahí va la gran pregunta: ¿tienes una iglesia en tu casa hoy? Hazlo, hazlo. Esta es tu oportunidad para tener la iglesia en tu casa con tu familia. Romanos capítulo 16, versículo 3. Dices, esta epístola la escribió Pablo más o menos al año 57. Para entonces Priscila y Aquila ya estaban de regreso en Roma. Pablo está saludando, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ya estaban Priscila y Aquila en la expansión del ministerio, formando no solamente siervos de Dios, sino formando nuevas iglesias. Ya no siervos de Dios, sino formando nuevas iglesias. Nada más estos detallitos. Mira, dice Pablo que eran colaboradores de él. No, esto, ahorita te voy a decir unas cuantas palabritas que tengo ahí. Es colaborador, es una palabra, es que juntos trabajamos en la misma obra. Pablo no los tenía por abajo ni por arriba, sino que iban junto a él en la obra del ministerio. Dice, expusieron su vida por mí. No sabemos cuándo fue eso, pero dice, expusieron su vida por mí, y dice que él da gracias, y también todas las iglesias de los gentiles. Aquila y Priscila terminaron siendo de mucha influencia para bien en muchísima gente, en los dos lugares clave de la expansión del cristianismo: Éfeso para Asia Menor y Roma para todo lo que era Europa, y en fin, a fin de cuentas para todo el imperio romano. Pero permíteme leerte, hay algunas cuestiones que te van a impedir superarte en esto, superarte en cuanto a prepararte para la vida y prepararte para el servicio a Dios. Esto se lo escuché a Norberto Jiménez hace un poco más de una semana. Ahí te va, dice así, te lo voy a citar tal cual lo dijo él: no podemos vivir sin los demás. Esto se llama interdependencia. Debemos vivir unos a otros colaborando, amando. No podemos vivir sin los demás. Ellos te van a ayudar a crecer. Es una bendición, además de que tu crecimiento estimula a otro. Segundo, hay un problema: no sabemos vivir con los demás. Esto te puede estorbar. No sabemos vivir con los demás. Eso es inmadurez. Cuando hay una persona en la iglesia que tú no soportas o que le andas sacando la vuelta, es inmadurez. O cuando te quieres ir de la iglesia porque está fulanito allí, es inmadurez. Seccionamos el cuerpo de Cristo. Porque yo soy mano derecha y me cae gordo el pie, ahí te las arreglas pie, porque yo no te voy a poner el calcetín ni el zapato, ni te voy a rascar, es más, cuando tengas comezón. ¿Te puedes imaginar algo así? Es inmadurez cuando no queremos vivir con los demás. Eso no puede ser en la iglesia del Señor. Matamos la bendición, desacreditamos lo que Dios nos dio. El tercero,
No queremos vivir para los demás. No queremos vivir para los demás. Eso es egoísmo. Transformamos esta bendición, el cuerpo, la iglesia, el compañerismo. Vamos desacreditando, minimizando, porque nos creemos más de lo que somos. Y comenzamos viviendo con los demás y terminamos pensando y decidiendo que no queremos vivir para los demás. Detente y considera las maravillas de Dios, lo que Dios te ha dado en tu familia, en la iglesia. La fidelidad diaria del corazón, ya terminé con la cita de Norberto Jiménez. Los efectos de la fidelidad diaria tú la puedes ver en el ejemplo de Priscila y Aquila. Eran colaboradores en la obra del sustento al líder y también activa y económicamente. Ellos eran personajes activos en la obra de Dios. Impactaron desde su corazón y la iglesia desde su casa. Ahí atrás tú ves sillas vacías. Ese es tu lugar y nadie te lo va a quitar. Pero por ahora Dios te ha regresado a tu casa, a tu primer ministerio. Algún día nos va a regresar acá y vamos a poder gozarnos otra vez. Pero es tiempo de que importante entender que debes aprovechar. Ahora sí, como dicen, que no se cumpla lo que dice el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo he escuchado de gente que extraña la convivencia, el tiempo de cantos, la iglesia. Qué bueno que lo extrañes. El Señor nos lo va a conceder dentro de poco si Él quiere. Pero esto nos tiene que enseñar algo. El aprendizaje con los siervos que Dios ha puesto en tu camino. No los desaproveches, porque no lo vas a tener para siempre. También tenemos que aprovechar la comunión con los hermanos y la familia de Dios en la iglesia. Y también, por supuesto, tenemos que aprovechar la comunión con el Señor. No lo des por sentado. No des por sentado que lo vas a tener siempre. Por eso dice en Efesios capítulo 5 que debemos aprovechar bien el tiempo. Dábamos por sentado que siempre estaba la iglesia para nosotros cada domingo y siempre íbamos a tener ese convivio con las personas. Hace ya más de un mes que no tenemos eso, porque lo dábamos por un hecho, lo dábamos por sentado. Y de la misma manera, damos por sentado al que nos enseña, al que nos instruye, al que Dios puso en nuestras vidas. Te guste o no te guste, reconoce que es el que Dios ha puesto en tu vida y exprímelo, aprende todo lo que puedas de Él, porque no lo vas a tener para siempre. Así que toma el ejemplo de Priscila y Aquila, da el paso de fe, aprovecha el que te está enseñando, te va a preparar para la vida, para que sepas tratar con tu vida conforme a la palabra de Dios y conforme al Dios de la palabra, para que también le sigas y le sirvas. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el ejemplo de Priscila y de Aquila. Señor, extrañamos mucho el congregarnos los domingos. Pero también te damos gracias porque sabemos que tú cumples tus propósitos en nuestras vidas. Danos entendimiento, Señor, de tus propósitos. Nosotros, Señor, queremos agradarte y agradecerte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo, un lindo día de familia en casa. Vamos ahora a pasar al tiempo de avisos. Muchas gracias, Pastor Rubén, por la enseñanza. Siempre es de bendición a nuestras vidas. Antes de terminar, tenemos unos anuncios para que los tengan en cuenta, recordando que ahí va a aparecer en la pantalla la cuenta bancaria de aquí de la iglesia para que puedan hacer sus depósitos, sus ofrendas, sus diezmos. Gracias, hermanos, por el apoyo, y también estamos orando por ustedes para que el Señor les esté sustentando, les esté proveyendo de todo lo necesario. También recuerden, padres, que ya terminando la reunión puedan pasar ahí a la página de iglesia para que puedan descargar el video para V-Kids, para los niños. Recuerden que estamos viendo los frutos del Espíritu Santo, así que el fruto, del Espíritu Santo. Entonces les animamos a que ahí se puedan conectar, ver los videos y los niños puedan tener su lección. También recordando, mis queridos hermanos, que toda la semana estamos teniendo reuniones porque tenemos la necesidad, creemos de que Dios tiene que estar en nuestras vidas día con día. Por eso hacemos las reuniones para ustedes. Te animamos a que te puedas conectar cada día. Los lunes tenemos reunión celebrando la recuperación. Los martes tenemos reunión de mujeres. Miércoles reunión de estudio y oración. Jueves tenemos la reunión de varones.
viernes tenemos los chavorrucos y sábados tenemos jóvenes y matrimonios. Te animamos a que te puedas conectar y sobre todo los domingos a las 10:30 de la mañana te esperamos aquí en nuestras reuniones dominicales. Muy bien, vamos a despedirnos al estilo vida, así que por favor ahí en tu casa grita fuertemente amén, porque es lo que creemos en nuestras vidas. Dice así: que el Señor te bendiga, amén, y te proteja, amén, que el Señor sonría sobre ti, amén, y sea compasivo contigo, amén, que el Señor te muestre su favor, amén, y te dé su paz. Amén. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos.